Quesasap es el tema que hoy vamos a ver y escudriñar sobre la vasija rota. ¿Qué tiene que ver este tema sobre el romper vasija? Va a ser un tema que nos va mucho a dar a entender sobre este tema y quiénes están, qué espíritus están detrás de esto. Para poder profundizar, el tema que hoy vamos a escudriñar nos va a ayudar mucho para romper maldiciones. Existen maldiciones que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero vamos a ver qué es Quesasap en la tradición judía y qué nos enseña. Todo para poder conocer más al enemigo. Quesasap tiene que ver con una ruptura de vínculos. Literalmente es cortar algo. Eso es Quesasap. Una ruptura de un vínculo con un familiar, vínculos con la familia, vínculos en un área, específicamente está en el área familiar. Es romper un vínculo literal. Es cuando una persona se va y rompe todo vínculo con la familia. Ahí pasa a ser un Quesasap. ¿Qué es un Quesasap? Una maldición. Que lo vamos a analizar de a poco para que usted vaya entendiendo más el tema. Quesasap entonces tiene que ver con la ruptura de vínculos, literalmente, que es cortar todo vínculo con la persona que se ha ido. Y aquí, para poder entender, este es el hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo es un Quesasap. Muchas veces hemos escuchado el hijo pródigo, pero lo vamos a llevar ahora. ¿Qué pasa en la tradición judía cuando un hijo sale de la casa? Cuando un hijo pierde todo. ¿Qué pasa con la tradición judía y qué hacen los judíos con este tema? Ahí entra el tema Quesasap. Todos hemos visto y escuchado la historia o la parábola del hijo pródigo. Esto está en Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Mantengan ese tema. A una provincia apartada. Y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo pródigo se fue a una provincia apartada. Hay otras versiones que dicen, la versión Bat, se fue a un país lejano. Versión BJ, a una provincia apartada. Yuneman se fue a una región lejana. Y Nacar Columbia, a una lejana tierra. O sea, aquí el hombre, el joven, el hijo menor, no solamente se fue a un lugar del mismo lugar de la aldea, sino se fue muy lejos, a un país lejano, a una provincia apartada, a una región lejana, a una tierra lejana. Eso sucede muchas veces cuando nosotros nos apartamos del redil. Cuando nos apartamos del redil, vamos a una provincia, a un país, a una región lejana que no conocemos. Y como estamos apartados del reino, corremos peligro de muerte espiritual hasta muerte física. Lucas entonces dice el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él, con el hambre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era tanta la desesperación que tenía este joven, el cual, en esa hambre que hubo en aquella provincia, no había mucho alimento. Más a él, que ya lo había malgastado todo, se le había acabado el dinero, se fue a un lugar lejano, a una provincia apartada, y no tenía quien podía ayudarle. Entonces él fue a una hacienda donde apacentaban cerdos. Y él, con su estómago vacío, él quería aún comer de las algarrobas que comían los cerdos. Este hombre trató de comer lo que comían estos animales,
Ahora, es importante también que para los judíos los cerdos son un animal impuro e inmundo. Entonces, cuando dice que se fue a una región lejana, era una región que no pertenecía al pueblo judío, porque los judíos ellos no siembran, no hacen ganadería de cerdos, de animales con pezuña, porque para los judíos, ahí entramos en Levítico, todo animal con pezuña es algo que ellos no comen. Esto es para los judíos, estamos hablando para los judíos. Entonces, para ellos el criar cerdos era algo inmundo. Lo que pasa con el endemoniado de Gadara, que era un posicionado, también estaba en un lugar lejano, en un lugar al otro lado de aquel lago, y ahí también había criadero de cerdo, que eran animales impuros. Entonces, un hombre judío estuvo a punto de una tierra lejana llegar a comer las algarrobas de los cerdos, o sea, la comida del cerdo. Al comer la comida del cerdo, ya este hombre pasaba ya a algo más profundo, porque aquí estamos hablando no solamente, porque no dice que comió, estuvo a punto de comer, deseaba comer. ¿Por qué? Porque el hambre de saciarse era tan grande, pero no solamente aquí iba a comer, sino se iba a contaminar en su espíritu y iba a ser aún mayormente maldito por la tradición judía, que era que los judíos no pueden tener relaciones con o comer con animales con pezuña. Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Había muchos jornaleros y él dice, vuelve en sí, piensa, hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí es importante también la actitud, porque la actitud es una de las cosas que nosotros también tenemos que analizar. En la palabra que lo puse ahí con azul, volviendo en sí. Y estos datos es importante para que si usted tiene un familiar que no conoce de Cristo, un hijo que no conoce de Cristo, alguien que o se ha apartado de los caminos del Señor o no ha llegado a Cristo, es porque ellos no han vuelto en sí. Entonces aquí tiene un dato muy impresionante de cómo poder orar por ellos. Usted dígale: Señor, que mi hijo vuelva en sí, que mi esposo vuelva en sí, que mi esposa vuelva en sí, que mi familia, que mi hermano, que mi padre vuelvan en sí. Volver en sí significa el diseño original, porque el diseño original del joven era que estaba en la casa del padre, no le faltaba nada, no tenía necesidad de nada. Ese era el diseño original. Entonces ellos tienen que volver en sí para reaccionar y luego tomar la siguiente actitud: es me levantaré. Ahí es decisión. Importante todo esto. Ahora, existe una potestad llamada Azazel. Esto lo hemos enseñado en Guerra Espiritual también, y hay libros también de esto. Azazel es un grado de potestad del desierto que hace que los hijos no vuelvan a casa. Lo he enseñado esto muchas veces y hoy vamos a dar solamente una pincelada. Azazel es un grado de potestad. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Cuando es un nombre propio es potestad. Cuando son nombres genéricos como división, murmuración, amargura, división, pornografía, pleito, iras, herejías, tristeza, chisme, todos esos son genéricos. Si son genéricos, los que están trabajando ahí son las huestes. ¿Quiénes son las huestes? Demonios y espíritus inmundos. Pero aquí ya no estamos hablando de grado de hueste, estamos hablando de grado de potestad por ser nombre propio. Y aquí tenemos una representación judía de lo que es Azazel. Parte, aquí lo vemos que, se fija usted que tiene patas de pezuña, y ahí aparece el macho cabrío también. Esto lo menciona también la escritura, el macho cabrío, donde lo menciona en Levíticos, capítulo 16, del 7 al 10. Ahí comienza a relatar toda la historia de los dos machos cabríos. Y el sacerdote Aarón, tomaba
un macho cabrío, lo hacía sacrificio para Jehová. Y tomaba otro macho cabrío, lo hacía sacrificio a Azazel. Y tomaba aquel macho cabrío y lo dejaba que se vaya al desierto. Mire qué interesante. Habían dos machos cabríos. Uno era para Jehová y el otro para Azazel. Azazel es que estaba en el desierto. Y lo menciona la Escritura tanto en el Nuevo y Antiguo Testamento. Azazel es grado de potestad por tener un nombre propio. Aquí no hablamos de un demonio, sino estamos hablando, la función de Azazel principalmente es que los hijos no puedan encontrar el camino a casa. Azazel, grado de alta jerarquía en el mundo espiritual. Azazel no es cualquier entidad, es una jerarquía muy alta en grado de potestad al mundo real, el mundo espiritual. Esto también lo menciona en el libro de Enoc. El libro de Enoc lo hemos también enseñado, pero a las personas quizás nuevas, quizás algunos dirán, pero Azazel es un libro que no está en la Biblia. Claro, lo consideran un libro apócrifo, que apócrifo significa que no está dentro del canon. Eso significa apócrifo. No significa que sea maldito, que no tenga revelación, no. Ahí hay que estudiar, por eso es importante estudiar. Y lo he enseñado también en otras clases. Entonces, Azazel fue un libro que fue encontrado muchos años después de que se cerró el canon. El canon era de Génesis, Apocalipsis. Ya se cerró el canon y ningún libro más tenía que entrar. Pero años después se encontró cuando unos pastores estaban en la Palestina, estaban ahí y estaban pastoreando las ovejas y tiraban piedra y habían unas cuevas. Y al tirar piedra en unas cuevas se sintió como que algo se rompió. Y era como un jarrón. Subieron a ver aquellas cuevas y ahí encontraron los libros de Enoc. Los libros de Enoc es un libro de mucha revelación. Ahí le comparto esa pincelada solamente, que es importante también analizar. Y capítulo 13 de Enoc 1 dice que Enoc fue y dijo a Azazel: no tendrás una sentencia, que tendrá una sentencia severa que ha salido contra ti. Hay una sentencia severa sobre Azazel para ponerte cadenas. Azazel, entonces, una entidad que fue encadenado y colocado en los desiertos. Sigamos analizando el texto. Azazel, de acuerdo al libro de Enoc, Azazel fue uno de los líderes de los vigilantes. ¿Quiénes fueron líderes de los vigilantes? Recuerden Génesis capítulo 6, verso 4, cuando los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, se juntan con las hijas de los hombres, nacen los nefelín, nacen los semidioses, toda una mezcla de seres híbridos. Ahí está uno de los vigilantes, que vigilantes se le llaman también a los ángeles caídos. Se rebelaron ángeles caídos. Azazel era uno de los vigilantes, uno de los ángeles caídos con una jerarquía. El libro de Enoc menciona que eran 200 ángeles caídos que se rebelaron, pero los jefes. Pero detrás de ellos había millares también de ángeles con los 200 ángeles jefes. Esto es impresionante, todo lo que se puede escudriñar a través de estos libros. Enoc 10, verso 4 dice: y su descendencia será preservada para todas las generaciones del mundo. Y nuevamente el Señor dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y échalo en las tinieblas y haz una abertura. 5. En el desierto que está en Dudael y échalo ahí. Lo que quiere decir este pasaje es que Azazel, por su comportamiento de ángel caído revelado por Rafael, es tomado y echado en las profundidades de la abertura en el desierto. Azazel es un grado de potestad que habita en el desierto. Azazel, de su nombre original, es de palabra de raíz que es Ace, que significa cabra, y Azel, que significa desaparecer, o sea, cabra que desaparece. Y mire qué interesante, también existe otro nombre derivado de la palabra Az, que significa áspero, y El, que significa poderoso o Dios. La palabra El en el hebreo significa poderoso y significa también Dios. Aquí es importante entender algo que nos va a ayudar mucho a entender también más la palabra del Señor. Si usted se recuerde que Azazel pertenecía a la raza de los vigilantes.
Y el nombre, con las terminaciones en el hebreo de él, significa Dios. ¿Lo digo o no? Cuando dice que significa Dios, él significa que fueron creados por Dios. Azazel es un nombre de ángel caído que se reveló, pero es una creación de Dios. Por eso que termina con él. Él significa que está Dios en el asunto, que es una creación de Dios. Es como una marca, un sello que significa él. Por eso vemos a Rafael, a Gabriel, a Miguel, hasta Luzbel, que todos terminan con él, porque todo esto fueron creados por él. ¿Quién es él? Dios. Mire qué interesante. Él significa Dios. Entonces, todo lo que estamos viendo de estas, algunos que se revelaron, como Luzbel, como Azazel, terminan con él. Y son creaciones de Dios, solo que se revelaron. Pero también tenemos a Rafael, a Gabriel, a Miguel, todos con él, que es Dios quien los creó. Ahora, Azazel también, recuerde que estamos hablando de Levítico, pero lo tenemos a Azazel en el Nuevo Testamento. El espíritu inmundo que vuelve, Lucas 11, 14, 24 en adelante, dice: cuando el espíritu inmundo, verso 43, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El espíritu inmundo, cuando sale del hombre, anda por lugares secos. Lugares secos significa lugares sin agua. ¿Cuáles son los lugares sin agua? Los desiertos. Y de ahí el que da 7 espíritus peores a que entren en ese cuerpo es Azazel. Lugares secos es la palabra nudros, que significa seco, sin agua, y desierto. Ahí aparece desierto. Entonces, cuando estos espíritus, por eso que no es casualidad de que ellos se vayan al desierto, a lugares sin agua, a lugares secos. ¿Por qué? Porque ellos van a buscar más espíritu, más depravado, más inmorales. Por eso que dice la Escritura: el posterior estado es peor que el primero. Azazel hace que los hijos no encuentren el camino a casa. Esa es la función de Azazel. Por eso que nosotros, si hay alguien que no ha llegado a los caminos del Señor, o puede ser un hijo, un esposo, una esposa, alguien que todavía está en el mundo, o alguien que se apartó y le cuesta llegar a Cristo, ahí está involucrado grado de potestad. Porque Azazel hace que los hijos no encuentren el camino a casa. Azazel hace que estén vagando en el desierto, que es el mundo. Ahí vagan, sin agua, sin esperanza. A veces le parece que van a salir, pero es una ilusión, porque en el desierto, con el calor, uno puede ver algo que no es, una ilusión, pero no es lo real. Entonces el enemigo le engaña, que aquí está la solución, que la solución está en el dinero, que la solución está en la pornografía, que la solución está en esto, que la solución está en los viajes, que la solución está en esto, y le coloca muchas distracciones, pero los engaña, le hace tener una ilusión en la mente, porque está en el desierto. Ilusiones. Y seguimos con la historia. Lucas 15, 20. Levantándose vino a su padre. Ya el joven reaccionó. Ya el joven volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre tengo abundancia de pan. Aquí me estoy muriendo de hambre y ya estoy a punto de comer las algarrobas. Y volviendo en sí, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser recibido tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y aquí entramos en la profundidad del tema de hoy. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y movido de misericordia, eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y gloria a Dios, porque el Padre, nuestro Padre de los padres, Él es movido a misericordia por nosotros. Por eso estamos aquí, por amor. Ni siquiera nos merecimos, porque fallamos, pecamos todos los días.
traicionamos al Señor, pisoteamos su sangre, lo volvemos a crucificar con nuestras actitudes, con nuestras obras, pero el Padre siempre está ahí con su brazo eterno, siempre está dispuesto a ayudarnos. Es el amor del Padre. Y vio su Padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire la actitud del que se vuelve a Cristo. Por eso es que es mejor reconocer la falla. Jamás se justifique cuando peque. Jamás se justifique cuando falle. Dígale al Señor: Señor, fallé. Sea sincero. Ay, no lo podemos engañar. No se justifique como Saúl. Saúl se justificó. No, si yo traje al rey vivo, traje los animales para hacer sacrificio a Jehová, se justificó y fue quitado su reinado. Y el mismo que lo puso, el mismo lo quitó. No se justifique. Si falló, dígale: Señor, pequé, te pido perdón. Así tenemos que hacer. Y ahí viene la misericordia. La misericordia no viene para arrogante. La misericordia no viene para altivo. Al altivo, ¿qué dice la Escritura? ¿Lo mira? ¿Lo mira de cerca? Lo mira de lejos. Pero al que se humilla, lo mira de cerca. Entonces este hijo se humilló, reconoció su estado, y ahí vino la misericordia, donde el Padre corrió de lejos. Y mire el amor de que el Padre de lejos lo vio, de lejos lo reconoció. ¿Qué padre no reconoce a sus hijos? ¿Qué padre no reconoce al hijo? Quizás sea malo o bueno, pero lo reconoce. Y el Padre corrió. Imagínese ya quizás qué edad tendría ese padre. Quizás cuánto tiempo estaría sufriendo ese padre. ¿Qué ha pasado con mi hijo? ¿Estará comiendo? ¿Estará durmiendo bien? ¿Estará bajo un techo? ¿Habrá dormido bien? ¿Estará trabajando? ¿Cuántos pensamientos no pasaron por la cabeza de ese padre hasta que aparece él? Pero quizás cuánto tiempo pasó. Y creo que ese padre ni dormía porque amaba a su hijo. Todo padre que hay amor, ama a su hijo. Y el Padre, movido a misericordia, corrió a aquel hijo. Escuche ya lo último, y aquí viene lo mejor. Atento a las imágenes que le van a ayudar mucho a entender el tema de hoy. Entonces, pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle anillo y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire la contentura, la alegría que tenía el Padre. La alegría tanto que era el Padre que dijo: hagamos fiesta. Venía con ropas sucias, quizás hediondo a pecado, hediondo a cerdo, porque estaba con los puercos. Pero él dijo: tráiganle vestido, tráiganle anillo. Vestido significa una cobertura. Lo que está diciendo que cuando alguien vuelve a casa, alguien se arrepiente y vuelve a Cristo, sus ropas pasan a ser vestidos nuevos. Es cobertura. Y dice: colóquenle anillo. Anillo significa grado de autoridad. Antiguamente el rey, a través de un edicto, hacía un edicto, un acta, un plan, y lo sellaba con el anillo. Enviaba cartas y esas cartas las sellaba con el anillo. Es un grado de autoridad. Y también dice: calzado los pies, que quiere decir el apresto del evangelio de la paz. Cosas importantes que estamos analizando. Y traed al becerro más gordo y matémoslo y comamos y hagamos una fiesta. Este es el amor de un padre. Y aquí viene la enseñanza profunda. El tema de hoy es Kesasab. Kesasab es un término técnico que se refiere a una ceremonia judía. Esta palabra Kesasab tiene que ver con la ceremonia que hacen los judíos. ¿Cuál es la ceremonia de los judíos? Kesasab es la ruptura de un vínculo con un miembro de la familia que ha cometido una grave transgresión, como casarse con alguien de rango social inferior,
o vender sus propiedades de manera que no considere que se considere una deshonra, o irse a un lugar, o apartarse, o irse de la familia. El que se hacía una transgresión al núcleo familiar era considerado quesasá. Ya vimos qué es lo que es quesasá, una maldición. Y esta ceremonia judía era un quesasá de que si alguien volvía nuevamente o a casa o al padre, el pueblo lo juzgaba como un quesasá. ¿Cuál era el quesasá? El quesasá era la ceremonia que implicaba una especie de publicidad del acto delante de la gente. Y a menudo con la rotura de una vasija, tomaban una vasija, la llevaban en la plaza del pueblo y la declaración al individuo que se había ido lo hacían separado de que se había separado de una comunidad. Esa vasija, ese jarrón, era símbolo de un quesasá. ¿Qué se hacía con ese quesasá? Tomaban la vasija, la rompían delante de sus pies. Y cuando rompían esa vasija delante de sus pies, era el quesasá, significando, ya no es digno de honra y de volver a casa. Ese es un quesasá. Lo que estaban haciendo los judíos en esta ceremonia, ellos sabían que el hijo se había ido. Sabían que el hijo se había ido, tomado la herencia, se fue a una tierra lejana, un país lejano, quizás con todo lo que vivió, y después volvió. Pero para los judíos era una deshonra. Tal era la deshonra que tomaban las vasijas, las quebraban a sus pies diciendo, tú eres un quesasá, que era, tú eres maldito. Rompían las vasijas a los pies del que traicionó la familia. Esto es lo que sucedía con el hijo pródigo. Recuerde que estamos en las ceremonias que hacían los judíos, y esto siempre era así. Quizás son cosas que no están dentro de la Biblia porque son las ceremonias íntimas de lo que son los judíos, pero esto está dentro de esta ceremonia. Y esta ceremonia daban a entender en que el hombre que se fue era un quesasá, o lo que estaba diciendo claramente que el hijo pródigo era un quesasá. ¿Por qué? Porque pidió su heredad, deshonró a su padre, deshonró a su familia, deshonró a sus hermanos y deshonró a su pueblo, al pueblo judío, porque él no se quedó en la región, se fue fuera de la región. Por eso que fuera de la región hubo hambre. Fuera de la región no tenía que comer. Fuera de la región, en Israel jamás alguien va a tener necesidad. Siempre va a haber una ayuda. Pero como salió fuera de la casa del Padre, espiritual y físicamente, pasó a ser un maldito. Y cuando lo ven llegar, cuando ven que él viene llegando, toman jarrones y lo rompen a sus pies y diciendo quesasá. Él sabía que el pueblo estaba diciendo la verdad. Sabía que el pueblo estaba diciendo que él era maldito, producto que había deshonrado a la familia y al mismo pueblo de Israel, porque se fue fuera a un lugar apartado. Pero cuando el padre lo ve, imagínense la cara del padre. El padre se olvidó de los ritos que tenían los judíos. El padre se olvidó de lo que iban a hacer el pueblo. Lo único que al padre le importaba es correr a los brazos de su hijo. Lo abrazó, lo besó y lloró de alegría con él. Esto es lo que hace el Padre con nosotros. Y esto tiene que ver de gran importancia, porque a veces el mundo no entiende. Y a veces pasa eso también dentro de una iglesia. Porque a veces hay una persona que quizás se descarrió, quizás pecó, pero la gente lo juzgó, la gente lo criticó. La gente, en vez de ayudarle, porque la Escritura dice, si alguien pecó, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. Pero ¿qué es lo que hace hoy la iglesia? Lo critican, le tiran piedra, hacen leña más para hacerle fuego a esa persona, lo critican, lo dejan solo, lo abandonan. Y aparecen los jueces criticándolo, y esta persona, muchos
de los hijos que estuvieron en la iglesia por fallar, por haber cometido un error, hoy están en el mundo. Y después de quizás de un tiempo, ese hijo a lo mejor vuelve en sí y dice: aquí en el mundo no tengo nada. Y vuelve a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando vuelven a la iglesia? Empiezan las miradas acusadoras. Empiezan las miradas de los jueces. Él es el que pecó. Él es el que era líder y falló. Él es el que falló al Señor. Él es el que es Asaf. Él es el maldito. ¿Qué vino a hacer otra vez a la iglesia? Va a volver nuevamente a hacerlo. Y empiezan las miradas acusadoras y las miradas de juicio de los jueces dentro de la iglesia. Dios tenga misericordia de esos jueces y cierre la boca de esos jueces, de esos chismosos, de esas chismosas que solo hablan palabras hirientes y no tienen misericordia. Aleluya. El padre corrió al hijo, corrió al verlo, y el padre lo abrazó. Esto es la enseñanza de hoy, que es Asaf. Que Asaf es maldición, pero también estamos en la gracia. Y la gracia es misericordia. Recuerde que lo que hizo el padre del hijo de pródigo, dijo: y movido a misericordia. Y movido a misericordia, eso es lo que quiere decir. Y movido bajo la gracia que estamos ahora, fue y abrazó a aquel hijo que había sido perdido. Estuvo a punto de morir, hoy está con vida y hoy nuevamente pasa a volver a casa del Padre. Pero la gente lo enjuició, la gente lo maldijo y le decía que es Asaf. La maldición, escuche, nunca correrá más rápido que la gracia. La maldición jamás correrá más rápido que la gracia. La gracia sobrepuja todo entendimiento. Como dice Santiago 2:3, y termino con esto: la misericordia triunfa sobre el juicio. Qué hermoso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Que aunque quizás nosotros fallamos, aunque quizás hasta la gente te pueda condenar, ahí la gente puede decir: es un que es Asaf, es un maldito, falló, deshonró a Cristo, deshonró a su familia, deshonró a su pueblo. Quizás están diciendo verdad de que es Asaf, pero Dios mira el arrepentimiento, la gracia. Su gracia no se ha apartado y su brazo no se ha cortado, y la gracia es misericordia, y la maldición nunca correrá más rápido que la gracia. Qué hermoso. Qué hermosa esta enseñanza, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber que mientras nos volvamos a Cristo, a pesar de que la gente te apunte con el dedo y te diga qué volviste a hacer, y porque el mundo es así, y no solamente el mundo, aún la iglesia, porque en la iglesia hay muchos que son inmisericordiosos, no usan misericordia, sino usan juicio, y eso lo tenemos lamentablemente dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Gente déspota, gente sin misericordia, que se creen los jueces, se creen los perfectos, los santos, y quizá ellos son peores. Wow. Qué hermosa enseñanza hoy el Señor nos ha enseñado. Espero la haya podido entender, y dándole gracias al Señor en que el amor de Dios es tan grande, en que la misericordia de Dios es tan poderosa, que aunque no la entendamos, Él siempre permanece fiel. Él siempre es eterno. Él siempre nos va a sostener bajo su mano poderosa, misericordiosa. Por eso, independiente, quizás fallamos, quizás erramos, quizás nos apartamos, no fuimos a un lugar lejano, una tierra lejana, pero la misericordia del Señor, su gracia,
siempre nos va a rodear, siempre y cuando nos volvamos a Dios. Eso es lo importante. Y el volverse a Dios, eso nos va a ayudar y nos dará el entendimiento de decir: gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ha sostenido. Que sasá.